yo en la actualidad les digo a todos mis colaboradores, seamos como ese médico que cuando llega una persona con muchas angustias, cuando llega ya con problemas, no le ocasionemos aquí problemas. Y tenemos que saber lo que vamos a hacer. Esto es Digesto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada con Adrián Regino. Y hoy estamos muy contentos. Yo en lo personal estoy muy agradecido porque tenemos a un gran magistrado aquí, mejor persona, y la verdad lo considero un gran amigo. Entonces me siento muy afortunado de tener aquí al magistrado de circuito Joel Ojeda. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Jorge, por esas generosas palabras. Estoy muy contento de acompañarlos y sobre todo me siento muy honrado de que me hayan invitado a un programa juvenil y tan importante que está creciendo mucho y que le auguro mucho éxito. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. No, y ya veníamos, ya lo teníamos en la lista, pero pues es bien complicado a veces marcar horarios y todo, pero... Que tengo que decir que la primera que le dijimos, sí, Sí, claro, eso sí, a mí Sí. de verdad, mis respetos, que justo estábamos en la semana, oye, ya quedó, sí, quedó, sí, ya, órale, el lunes, sábado, vámonos. Y de una vez. Entonces, de verdad, Siempre hay que muchísimas tener gracias. tiempo para los amigos. No, Eso es muchísimas gracias. indispensable. Eso es Muchísimas algo que gracias. agradecemos mucho. Y pues Muchas justo gracias. como te platiqué, yo sí le voy a hablar de tú porque lo considero un amigo. Con mucho gusto, qué bueno. Yo, H magistrado. Magistrado. Por favor, también. Es para ver pues tu trayectoria, cómo fue que decidiste estudiar Derecho, un poco de Joel en su infancia. Entonces, pues justo platícanos un poquito quién era Joel de niño, de dónde eres, cómo fue tu infancia, qué te gustaba hacer, cómo fue que te fuiste decidiendo en la escuela a en algún momento tomar la decisión de estudiar Derecho, cómo fue todo estos principios de Joel Ojeda. Fui un niño, creo yo, muy inquieto. Un niño que le gustaba hacer de todo. Travieso, aventurero. O sea, siempre me gustó toda esa cuestión de encontrar cosas nuevas que hacer. Y cuando fui creciendo, yo siempre fui en colegios públicos hasta la universidad, pero me gustó siempre estar muy cercano de mis amigos. Siempre fui muy amiguero. A la fecha conservo mis amigos de la infancia, de la colonia en donde vivimos, nos vemos muy seguido. Conservo a mis amigos de la secundaria y nos vemos también, en la medida de lo posible, muy seguido. Y esa cuestión siempre me ha hecho sentir muy feliz toda la vida, porque me parece que es un gran tesoro tener grandes amigos y sobre todo conservar amigos de tantos y tantos años atrás. Sí. Entonces, pues esa fue prácticamente, yo crecí muy cerca del metro San Antonio Abad, Uh-huh. en la colonia Tránsito. Ujú. Entonces era dentro de las colonias, a pesar de todo, una colonia bonita en aquella época, segura, brava, porque salíamos mucho a jugar fútbol a la calle y a jugar todo lo que se podía en aquellas épocas, ¿no? Entonces tuve una infancia muy feliz. Mi padre médico, mi madre ama de casa y pues también eso me ayudó muchísimo a tener ciertas visiones con mi padre médico para poder llegar al derecho. Y a lo mejor me dirán, bueno, Ajá, ¿qué ¿cómo tiene se que ver hacen una eso? cosa ¿Cómo con la se...? otra? Ajá. Pero me encantaba ver la cara de los pacientes de mi papá Uh-huh. cuando él llegaba y los veía con un dolor, con una angustia por alguna enfermedad y después salir de cierta manera renovados, curados. Y eso a mí me gustó, ver que las personas sintieran esa tranquilidad de ver a alguien. Uh-huh. Que después lo viví en carne propia, ya siendo persona juzgadora. Pero prácticamente esa fue mi infancia, muy juguetón y muy Sí, travieso. sí. ¿Tienes hermanos? Sí, ¿Tienes hermanos? soy el mayor de 4 hermanos, todos hombres, todos abogados, ninguno siguió la carrera de medicina y muy raro porque por parte de mi papá, pues su hermano era médico, primos médicos, sobrinos médicos que siguieron esa
esa vocación de la medicina, y yo creo que fui el parteaguas para empezar la carrera de Derecho. Y de ahí tus hermanos se copiaron y... Todos siguieron. ¿Y ellos a Siempre qué se decía, dedican? mi papá, ten mucho cuidado con lo que tú hagas porque tú eres el mayor. Y lo vas que a eres el determinar, ejemplo. claro. Me chocaba, la verdad, todo eso porque era mucha responsabilidad. Claro. Tenía uno que, pues sí, portarse bien. Que a veces altura. dice, pues yo Sí. no quería esa responsabilidad, pero los padres, por ser el mayor, Sí. te la dan y dices, pues tú vas a cargar a todos los que vienen atrás. Así es. Aquí cuando tú empiezas justo en este ánimo, que se me hace interesante, no sé por qué, pero siempre visualizarme los tiempos de cuando salías a jugar a la calle y todo, porque creo que es algo que ha cambiado lamentablemente y hoy ya no se puede hacer tanto, ¿no? Hace ratito estábamos platicando sobre el tema de la seguridad, que ya no era lo mismo hoy en día, ¿no? Y aparte también creo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pues hoy ya agarras el celular y Ya estás te jugando metes ahí. ahí el iPad y tan. Esta infancia que vives y esta obviamente tu primer como periodo de adolescente, aparte de ser muy amiguero, ¿eras como muy metido en la escuela o eras más como relajado, más tranquilo? O sea, porque a ver, hay perfiles que dicen, yo me ponía ahí cuadro de honor y todo. ¿Tú cómo eras? No, yo nunca fui machetero, Ajá. salvo en la actualidad. Sí, sí. Pero cuando era niño, yo veía mucho que aprendía mucho cuando me explicaban bien los maestros. Ajá. Yo no era mucho de estar metido en los libros. O sea, no eras de apuntes, de... Sí hacía mis apuntes, pero no era el niño que se la pasaba Que salía en toda cuadras, la tarde sí. estudiando y puro 10, ¿no? Sí. O sea, yo fui un niño de 8, Balanceado. algún 7, balanceado, entonces un 9cito. Cuando me llegaba un 10 yo decía, Esta es la ¡wow! buena. ¿no? O sea, ¿qué hice? Gloria, ¿no? Y yo creo que yo aprendía más, sobre todo con las clases que me impartían. A mí me gustaba mucho tratar de entender al maestro, tratar de, lejos de ver lo que eran los libros, me ayudaba muchísimo que el maestro, yo preguntaba muchas tonterías. Y creo que hasta la fecha en algunos cursos, porque soy un Estudiando. eterno estudiante, Claro. hasta la fecha soy muy preguntón. A veces quizás pueden ser preguntas un poco obvias, Ajá. pero a mí no me ha quedado claro algo, entonces lo pregunto. Sí. Y fui de mediana. De repente sí les di a mis padres algunos dolores de cabeza, Sí, seguro. por lo mismo de que era yo muy amiguero, ¿no? Sí. En la prepa, en la secundaria, me gustaba mucho el relajo. Creo que yo era un niño bajito, bueno, no soy muy alto, Ujú. pero eso de ser un niño bajito, formarse en la segunda fila, el segundo lugar de la fila, a veces el primero cuando alguien crecía un poquito más, pues me daba que yo no me tenía que dejar de los niños que eran más grandes. Ajá. Entonces yo tenía que juntarme con todos los niños, tenía que juntarme con todos los amigos, hacerme amigo casi de todos. Obviamente no se puede, pero esa cuestión creo que también es una de las partes que en un momento dado marcó el camino a ser abogado, porque cuando yo veía muchas injusticias con los niños bajitos, a mí me daba mucho coraje. Yo decía, eso no se vale. Entonces yo defendía mucho a mis amigos igual de chaparritos que yo, si acaso algún otro. Fui peleonero. Fui Yo de te iba a que me preguntar, gustaban ¿alguna vez te peleaste? Pues, supongo que sí. muchas veces. Y sobre todo cuando jugaba fútbol. Y es que cuesta creerlo con lo tranquilo Ajá, que exacto. es, ¿no? O sea, Dice, no, yo sí era bien peleonero, ¿no? Sí. Creo que todo eso sirvió para ir formando un carácter. Claro. Para ir teniendo poco a poco la sapiencia de ir controlando los impulsos, de decir, bueno, creo que ya no tengo que pelear tanto. Y eso, pues, ayudó. Me gustaba ganar. Siempre me ha gustado ganar. Siempre me gustó mucho el fútbol. Me gustaba ser protagonista en el campo de juego. Y eso también marcaba un poco Que jugabas de delantero. en la media y a veces de delantero. Y algún tiempo jugué también en la defensa. Jugaba de todo. todo. Me gustaba mucho. Era un camino que yo iba a seguir en un primer momento. Órale. Oye, y entonces, nada más regresando, pero sí me queda la curiosidad. ¿Alguna pelea que te acuerdes que te hayas agarrado? No sé cuál fue la última, ¿no? No sé.
¿Ayer? ¿Ayer? No. Ayer se me cruzó, se me cerró un coche. No, Un fíjate que litigante. soy una persona actualmente muy paciente, muy tranquila, muy tolerante. Pero cuando era niño, era bravo. Sí. Me peleaba mucho en la calle en el partido de fútbol. Y recuerdo una en donde hasta mi abuela salió porque estaba ahí, la tiraron. Estábamos niños de 13, 14 años, no éramos tampoco muy grandes. Y mi abuela se levantó y nos decía, no se dejen a mi hermano y a mí. Síganle, lloren, pero síganle, no se dejen. Porque pues también, si tú te dejabas, al poco rato, pues ya Quedaba comían. el antecedente de de este se deja, ¿no? Entonces, creo que en esa ocasión que estuvo mi abuela en esa La infancia recuerdas me Aparte la recuerdo abuela, mucho. ¿no? Órale, dale, métele los chingadazos, ¿no? Yo Mi creo abuela que... siempre dijo, nunca se deje. Y tenía varias frases, entre ellas nos decía que no teníamos que ser unas personas que teníamos que sobresalir en lo que hiciéramos, que le echáramos siempre muchas ganas, que no nada más soñáramos, que buscáramos siempre conseguir todo. Con mi abuela desde niño nos íbamos al pueblo de mi papá, de mi abuela, que era en Perote, Veracruz, y nos ponía a barrer, a trapear, a lavar la ropa. Había un boiler que era de leña, entonces teníamos que ir a cortar la leña. Y además en Perote, Veracruz, el frío a las 6, 7 de la mañana, porque nos paraban bien temprano, era impresionante. Teníamos que meter la leña ahí, tratar de ver cómo la prendíamos. Muy rica en esa parte la historia. Cuando nos ponía a lavar, de repente, no era mucho, pero nos ponía a lavar, tenía una pileta de agua que cuando llegábamos a las 7 de la mañana, 8, teníamos que romper el hielo para poder meter la mano y sacar el agua y entonces tallar. Igual los estabas con la calcetines. mano congelada, ¿no? Sí, Porque claro, el helado- sí, claro. Entonces, creo que de ahí nunca me gustó tampoco el frío, porque también nos metíamos a bañar y esos boilers tardaban muchísimo. Sí. Entonces esperábamos ahí horas en que saliera el agua caliente y no salía. Y decía mi abuela, no desperdicien el agua, ya métanse. Nos metíamos a bañar con el agua helada. Pero nos ayudaba porque nos mantenía activos todo el día. Mira lo joven. ¿Sí? Mira mi cutis. Oye, y regresando un poco porque me quedé con esa duda, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Le voy a las Chivas. Ya no veo fútbol, a pesar de que me gustó mucho jugar fútbol. Todavía como titular jugué fútbol. Ajá. Ya no veo fútbol porque hago muchos corajes. Me da mucho Sí, coraje es muy apasionado de ver que se tiren, ver que practican mucho lo que están haciendo y llegan luego y a veces no les vemos Las ganas, ¿no? las ganas, ¿no? En alguna ocasión hice un berrinche porque había perdido mi equipo contra el América y mi papá me vio tirado en la sala, llore y llore, ¿no? De niño, y me dijo, ¿por qué estás llorando? Si supieras que ahorita los futbolistas van a salir, ya se saludaron, ya se despidieron, y es más, alguno que otro que ahí estaban medio peleando, van y se van a ir a comer ahorita. Y tú sabroso. aquí ya Estás hiciste todo el sufriendo. coraje. Entonces, ya no lo veo tanto el fútbol, pero le voy a las Chivas. A las Chivas. Cuando veo que hay alguna ocasión que va llegando un poquito, Empiezas a... empiezo a verlos. buenísimo. Cuando puede también, se puede por el tiempo, ¿no? Sí. Que luego estoy estudiando en las tardes y demás. Claro. Ver a la familia. Entonces, por eso es que pues ya no puedo ver tanto fútbol. Oye, y entonces, regresando, bueno, ahí un poquito más adelante, llega la etapa en la que tienes que decidir estudiar Derecho. ¿Siempre quisiste Derecho o algún momento pensaste en alguna otra cosa? No, era una decisión muy... Como yo era muy inquieto, no sabía exactamente, no me centraba exactamente a qué era lo que yo quería estudiar. Mi papá incluso me llevó con un orientador vocacional para que más o menos viera. El orientador vocacional en una ocasión le dijo, pues yo creo que va como para el área 4 y va a ser una persona que siempre va a estar estudiando. No sé a qué se refería, si me veía como un poco disperso, decía, no, Ajá, como que pues no sí, jala. no jala. Entonces, a la fecha sigo estudiando, ¿Sí? muchísimo. Y le agradezco esas palabras al orientador vocacional que en su momento nos dijo, mi papá las tomó muy, muy de a pecho, dijo, ¿cómo que no sé qué? Entonces, en esa dispersión que yo tenía de qué es lo que quería estudiar, estaba la carrera de medicina por la figura de mi papá y lo que les comentaba hace rato.
En mi juventud, mi papá me había mandado a un intercambio en Francia. Ok. Y estuve ahí un tiempo, aprendía desde antes el francés, ahí lo pude aprender un poquito más, ya se me olvidaron muchas cosas, pero me gustaba eso, me mandó a estudiar inglés y terminé todo un curso de inglés completo de algunos años, entonces también me gustaba algo que tuviera que ver con idiomas. Y estaba entre medicina, idiomas, quería ser futbolista y yo decía, bueno, ¿hacia dónde? ¿A dónde? Entonces, lo que de cierta manera un poquito definió fue que cuando estaba yo viendo los planes de estudio, veía en dónde había menos matemáticas, porque yo nunca fui. Ajá. Hasta la fecha me pregunto, estoy en el súper y estoy haciendo las cuentas aquí abajo. Necesito la calculadora, porque si no... Así es. Sí, Ajá. De hecho, en alguna ocasión también en mi vida, en mi juventud, nosotros vendíamos, teníamos un puesto en un bazar donde vendíamos suéteres, todo, y entonces pues eso me ayudó un poquito más para las matemáticas, porque Para cada que aprender vendíamos, rápido. aprender. Me gustaba hacer muchas cosas, ¿no? Muchas. O sea, fui a pedir trabajo para ser chalán en una tienda de autoservicios. Ajá. O sea, le quería yo hacer a varias cosas, como que no estaba. Pero ahí, eso fue lo que me hizo que me dirigiera por derecho. hacia la carrera de Derecho. Entré, estuve estudiando la carrera. ¿En qué universidad? Estuve en la Universidad Tecnológica de México. Ahí estudié la carrera de Derecho. Y yo en las aulas lo que veía era que a veces no entendía yo algunas figuras. Los maestros, cuando explicaban algo, hablaban de usucapión, hablaban de prescripción, hablaban de acciones civiles. Y yo decía, híjole, a ver, me costaba trabajo entender. Y eso, yo le dije un día a mi papá, ¿sabes qué? Pues creo que me está costando trabajo entender todo esto. A pesar de que les pregunto a los maestros, a pesar de que les pongo mucha atención, pues veo los libros y yo soy de regresarme y volverle a rayar y voy a hacer unas anotaciones, todo, porque me ayuda mucho a retener. Soy luego de mala memoria. A veces me han dicho las personas en la calle, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no, pero sí, o sea. ¿Quién eres? Y mi esposa hasta me critica, oye, ¿cómo es posible si la vimos ayer o antier? Entonces, en esa parte soy mal. Quizás también porque ya la mente se va enfocando a la función, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí sí tenemos que recordar muchas cosas. Y eso fue prácticamente lo que me hizo que estudiara yo la carrera de Derecho. De Derecho. Sí. Y ahí ya entrando una vez en la carrera, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Todo el tiempo fue Poder Judicial? ¿Trabajaste antes en algún despacho? ¿O cómo Ya fue? después que entré a la carrera, yo me sentía, te decía, un poquito como, ¿será esto verdaderamente lo mío? Ujú. Entonces, en alguna ocasión le fui a decir a papá, oye, creo que me siento débil en esto. Y como me gustaba mucho jugar fútbol, ya me había ido a probar a un equipo, salió en el periódico, me fui, me quedé y de ahí empezamos a jugar, nos entrenábamos, todo este rollo, y hubo una ocasión que jugamos contra un equipo de tercera división, cuando en ese tiempo había la tercera división, y llegué yo muy emocionado porque me habían contratado ya para pagarme, pero me tenía yo que ir a Cuautla a entrenar y a jugar porque ahí estaba el equipo. Y mi mamá y mi papá dijeron, no vas a dejar la carrera y demás. Entonces, yo le decía, es que yo necesito vivir el derecho. Yo necesito sentirlo. Y mi papá me dijo, bueno, a ver, ve con una persona que me mandó. Y fui, en ese tiempo era magistrado de circuito, don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Entonces, llegué a verlo y me dijo, ¿ya quieres trabajar? Le digo, pues lo que quiero es casi entender el derecho, ¿no? quiero vivirlo, quiero saborearlo en la práctica. Y entonces me dijo, bueno, me hizo una tarjetita y me dijo, ve con esta persona, seguramente ahí te va a dar espacio. Era el juez, en ese tiempo juez Pablo Vicente Monroy, y él estaba en el juzgado cuarto de distrito en materia penal. Me dijo, vas a estar de meritorio. Yo no entendía que era meritorio. Dije, bueno,
O sea, está padrísimo ese nombramiento. Suena que es chamba. Suena que es chamba. Y Ajá. a ver si pagan bien. No, pues no ganabas nada. Y era hasta el reclusorio Oriente. Yo les decía, yo vivía Ahí por San Antonio Abad. por San Antonio Abad, entonces tomaba el metro, me iba hasta Tasqueña y en Tasqueña tomaba Salía un un micro camión. que bajaba no me acuerdo en dónde y de ahí tomaba otro para poder llegar hasta allá, hasta el reclusorio Oriente. Y estuve prácticamente casi un año haciendo méritos, pero lo que no me gustaba en ese momento es que con quien me puso el señor juez era una persona que me mandaba a sacar copias, que me ponía a hacer algunas transcripciones pequeñitas, pero yo no veía como El derecho. un avance, el derecho. Y ya fue el acabose cuando en alguna ocasión esta persona me dijo, ve a pararte a ver una diligencia. Y entonces había en esa ocasión un procesado, yo creo que era muy mediático, y llegaron así como tenemos aquí cámaras, video, la radio, estaba todo. Entonces yo me fui a parar ahí a un ladito y yo dije, bueno, se ve muy padre esto, era una declaración preparatoria. Entonces estaban tomando la declaración y a la mitad, no sé, porque llevan mucho tiempo, te digo que era un asunto muy complicado, suspenden tantito la declaración y este secretario me dice, algo pregunta ahí entre los que están trabajando. Ok, perfecto, no alcanzo yo a escuchar. Y entonces me ve y me llama, ven, joven abogado, me decía. Y yo dije, es mi momento de gloria. Voy a Ahorita conocerlo, ya sí. voy a conocer verdaderamente lo que es. Y entonces ya que me acerco y dije, ya casi arremangándome la camisa, yo dije, pues qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Uno con ese ímpetu de Proactivo. joven. Y saca su cartera, saca un billete y me dice, vete por no sé cuántas tortas y no sé qué. Y yo así enfrente de las cámaras a nivel nacional dije, no, ya esto como que no me gustó. Eso a la larga hizo que cuando existían los meritorios, pues lo que yo hice ya como titular fue que todos los meritorios tenían que aprender derecho. Tenían que hacer sus pininos en los acuerdos, tenían que empezar a foliar, rubricar, sellar como todos, pero acordar, a pensar un poquito, a saber qué. Porque para mí, haciendo el símil con el fútbol, yo decía, ellos son las fuerzas básicas. Claro. Ellos son a los que después vamos, antes también se podía sustituir a una persona, entonces alguien se me enfermaba, se me iba 15 días, 20 tantos días, a ver, sale esta persona, entra esta y no se veía el cambio y se le daba la oportunidad de trabajar. Entonces motivaban muchísimo. Y ya con esa circunstancia dije, no me gustó estar de meritorio. Pero ahí además de meritorio, ¿no dudaste como no me gustó la carrera judicial? Porque es lo que habías vivido, ¿no? O sea... Sí, porque además el ambiente se me hizo difícil, complejo, triste. La materia penal es una materia... Yo vivo triste, deprimido todos los días. depresión, Ajá. porque veías a la gente a veces llorar, veías a la gente desesperada, veías a la gente que pues sentía que su familiar pues iba a pasar varios años en la cárcel. Entonces, Entonces, que no era lo que tú querías con esto que nos habías platicado de tu papá, ¿no? Que salían aliviados. Ajá, exactamente. Tú estás exacto. viendo la otra cara, ¿no? Exacto. Yo en la actualidad les digo a todos mis colaboradores, seamos como ese médico que cuando llega una persona con muchas angustias, cuando llega ya con problemas, no le ocasionemos aquí problemas. Y tenemos que saber lo que vamos a hacer. Imagínense que ustedes llegan a un servicio médico del gobierno y les dice la enfermera, a ver, le voy a tomar la temperatura y les toma la presión. Dice uno, Sí. a ver, hay cosas básicas que tiene uno que conocer. Y eso yo se lo recalco mucho a todos los colaboradores. Hay que presentar, porque ellos ya somos como una figura del médico, y yo lo pongo así, como el médico de la justicia, en donde ellos llegan ya con esos problemas y con el simple hecho de que los escuchemos. La verdad es que se van muy tranquilos, que les pongamos atención, que les digamos, mire, su asunto va, no les podemos adelantar nada, ¿verdad? Pero mire, su asunto ahorita está en esta etapa procesal, falta que nos lleguen algunos informes, pero claro, que conozcan la situación del asunto en el que sepan, conozcan, y sobre todo, ¿sabes quiénes? Las personas directamente afectadas. Porque los abogados, pues conocen, saben, pero a veces no les saben transmitir, me parece,
a las personas. No todos, hay muchas excepciones muy, muy buenas. Pero ahí yo trataba de decirles a todos, explíquenles, como si fuera un niño, que entendiera qué es lo que está pasando en su juicio. Entonces, pues ahí sí dije, en la teoría se veía muy bonita la materia penal, pero en la práctica ya era complicado. No me gustaba mucho, no me gustaba. Oye, y aquí, perdón. Es que, perdón, ahí les decía yo que entonces, como yo vi todo eso y ya me andaba queriendo ir a jugar fútbol, fui después otra vez a ver a don Guillermo y me dijo, mira, van a haber lugares en el juzgado 10º de distrito en materia administrativa. Ve y ahí a ver qué es lo que te dan. Y afortunadamente ahí tuve mi primer nombramiento como oficial judicial, en donde pues yo era el que admitía las demandas. Admitía entre comillas, porque el que las emitía era el secretario, la secretaria en ese tiempo. Yo era el que capturaba los datos para la admisión. Eran unos programitas de hace muchísimos años. Estoy hablando 1994, cuando yo ingresé con mi primer nombramiento. No habías nacido. No, hace como 30 años. Tenía 2 años. ¿94? 1992, 93, 94. Tú no es que en el 96, tonto. Acabo de cumplir. Por eso no sabemos matemáticas. Por eso no sabemos Acabo matemáticas. de cumplir 30 años en el Poder Judicial, Wow. desde mi primer nombramiento. Mira, tiene casi la edad de lo que nosotros tenemos. Sí. Okay. Y ahí entré a ese juzgado. Y ahí, pues no, me gustó porque el juzgado era administrativo, era otro ambiente, era técnicamente, en cuanto al amparo, yo lo veía con muchas cuestiones. Sí, que es lo que platicamos el otro día, ¿no? Sí. La técnica de amparo en materia administrativa siento que es administrativa. distinta. A pesar de que uno no lo veía tan a fondo, pero yo decía, pues aquí hay muchas cosas. Y el edificio de San Lázaro, el edificio sede de San Lázaro, era relativamente nuevo. Se acaban de cambiar algunos años atrás por el terremoto del 87, en donde se habían caído algunos edificios. Y entonces ese estaba alfombrado, instalaciones novedosas, poquitas computadoras, 1 o 2 que había para todo el juzgado. Pero era nuevo y estaba muy bonito. Ahí entré y ahí fue donde me empezó a gustar la carrera judicial. Y de ahí fuiste, me imagino, pasando por varios nombramientos de secretario, actuario, otros de oficial. ¿Cómo fue esto, como esta etapa hasta llegar, pues digamos, creo que no diría que los otros no son importantes porque son muy formativos, pero al de la responsabilidad, al ser juez? Bueno, estuve ahí 1 año como oficial y posteriormente se me vence mi nombramiento porque en ese tiempo estaba el tribunal, el TRIFE famoso, el Tribunal Federal Electoral. Entonces muchos del lugar que yo estaba ocupando se habían ido al TRIFE 1 año, que era cuando se constituía el TRIFE porque venían elecciones, y cuando termina la función del TRIFE, porque terminaba, no había como un tribunal electoral bien establecido, de estar funcionando reiteradamente, ¿no? Sino nada más era con estas cuestiones. Entonces, pues yo tengo que salir porque regresaba la persona que yo estaba ocupando ese lugar. Pero me voy a Naucalpan porque ahí estaban abriendo un juzgado nuevo con la magistrada, bueno, era jueza en ese tiempo, que en paz descanse, Altay Soledad Monzoy, una jueza muy formativa, muy estricta. Llego ahí a ser oficial judicial también y me aviento varios años, pero me manda a la materia penal, a la sección penal. Y yo, bueno, pues voy a estar. Me gustaba porque íbamos a hacer cateos, íbamos a tomar declaraciones preparatorias en hospitales. O sea, ya te tocó un poco más materia. Sí. Ahí sí ya la viviste. Ya la viví. Ahí sí ya. Y me gustaba. Pero yo me quería ir a la sección de amparo. Y le pedí un día a la jueza si me podía pasar amparo. Y me dijo, pues ándale, sabes que aquí hay más trabajo. O por lo menos es más laborioso en muchos aspectos. Y yo dije, sí. Y me mandó para amparo. Me encantó el amparo. Me fascinó el juicio de amparo. Y estuve ahí varios años. Cambian a la titular. Llega un nuevo titular, el magistrado Tarcisio Aguilera. Y él también mantiene esta cuestión de llevar jóvenes. También muy formativo el magistrado. Tiene muchos ya titulares él que ha hecho en el muy duro, muy estricto, pero muy formativo. Y con él continúo de oficial. Después surge una oportunidad de ser actuario. Nos hace exámenes. Hacemos el examen y yo logro obtener el cargo de actuario.
estoy también unos años y me voy en una primera época por ahí del año 99, me fallan un poquito ya los años, son muchos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ponencia del ministro Ortiz Mayagoitia, en un cargo que se llamaba secretario de oficina de ministro. Y ahí estuve, pues prácticamente estaba yo transcribiendo para las sentencias que se iban a dictar. Después ahí se abre una oportunidad como actuario, me voy a entrevistar y me mandan como actuario a la segunda sala. Ahí estoy en un área de informes, me encantaba, dábamos los informes, a pesar de que era yo actuario, no hacíamos funciones como tal de actuario, ya había yo sido actuario en Naucalpan, y estando ahí surge un examen porque se van varios jueces, y en ese examen le dicen a los actuarios, ustedes van a concursar para ser secretario auxiliar de acuerdos. Los secretarios auxiliares de acuerdos van a concursar para ser subsecretario de acuerdos de sala. Y el subsecretario de acuerdos de sala se había ido como secretario de acuerdos de la sala, de la segunda sala. Nos hizo el examen un secretario del ministro Ortiz, que era presidente de la sala, y el examen era igualito para todos. Esa historia está muy buena, ¿eh? Igualito para todos. Y ese examen también era el mismo temario para todos. Entonces hacemos el examen. Yo tenía una práctica en juzgado de distrito de acordar y a mí se me hizo no fácil porque un examen que duraba 2 días, de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde o 5 de la tarde, un día lo teórico y al día siguiente lo práctico. Entonces hago mis exámenes y pues yo esperaba quedar como secretario auxiliar. Y un día me encuentro al secretario que nos hizo estos exámenes, el licenciado Rafael Cuello, y me dice, oye Joel, ya revisé prácticamente todos los exámenes y como van, en el promedio que tú ya tienes, ya no te van a alcanzar, porque los que me faltan de revisar habían salido un poquito bajos en el primer examen. Entonces, por mucho que saquen 10, ya no te van a alcanzar. Voy a ver si puede ser el subsecretario de acuerdo a sala. Pero don Guillermo, que era una persona muy recta en esa parte, dijo no, si él va a concursar, si él concursó para ser secretario auxiliar, pues ganó el secretario auxiliar, aunque haya sido mejor que los que... con mejor calificación. Que a final de cuentas es un examen y pues, bueno, a lo mejor ese día te fue mejor, Sí. dormiste mejor y demás, ¿no? Oye, ¿no estabas nervioso para ese día, para cuando presentaste los exámenes? No, no. Pues era la práctica que traías, ¿no? Tenía yo mucha práctica en juzgado, entonces yo lo que Tú dijiste, demostraba este es mi era mero casi mole. como sacar el pecho, que siempre decía mi abuela, y yo llegaba y decía, pues, esta plaza va a ser mía. Sí. Entonces, yo la voy a ganar. Y además traigo todo un bagaje de lo que es el juzgado en Naucalpan, que era un juzgado mixto. Acordábamos todo el día y de repente ya estaba yo haciendo mis pininos en proyectos. Entonces, pues no iba nervioso. Para el práctico, no. Para el teórico creo que iba un poquito más nervioso porque tienes que aprender conceptos y demás. Pero en ese inter de que yo iba a tomar el cargo de secretario auxiliar, me habla el juez Tarcisio nuevamente, lo acaban de cambiar a un juzgado en materia civil y me invita para ser secretario. Y entonces subo a ver rápido al presidente de la segunda sala, a don Guillermo, y digo, oiga, me están invitando. Entonces me dicen que no puedo tomar el cargo de secretario auxiliar porque se rompía la carrera judicial, porque el secretario auxiliar de acuerdos no estaba en carrera judicial, era actuario, secretario de juzgado. Entonces me dijo, bueno, pues vente, vamos a la sesión y ahí lo comentamos con los demás ministros. Me pasaron, me felicitaron de que me iba yo a un juzgado porque me dijeron, si hay algo muy formativo, es el juzgado de distrito. Y entonces me dijeron, pues adelante, ya venías de juzgado como oficial, ya habías sido actuario en un juzgado, pues qué mejor que ahorita reinicies siendo ya secretario de juzgado. Y me fui a un juzgado de distrito en materia civil. Ahí estuve varios años, bueno, a un par, 3 años, y después me invitaron a colaborar a un tribunal colegiado con la magistrada Charito Mota Cienfuegos. Y ahí me fui a trabajar como secretario de tribunal. Aprendí también con ella muchísimas cosas. Era una persona muy humana, una persona que te dejaba que tú propusieras,
y Que te escuchaban, ¿no? te escuchaba. Entonces hubo un asunto que era lo del pago de aguinaldo y se decía ese asunto del pago de aguinaldo que se tenía que pagar con el 01 del recibo de pago, que era el sueldo base. Y entonces hicimos ahí un estudio y dijimos, no, pues si me están proponiendo el quejoso que te haga con todo, estuvimos analizando cómo tiene que ser el salario, cómo tiene que ser. Dijimos, tiene que ser con todo. Y entonces metimos que el salario el aguinaldo se tenía que pagar con todo lo que se ganaba de forma íntegra y permanente. Llega contradicción de criterios ahí en la corte y con otras palabras, más o menos, pues dicen, pues sí, se tiene que pagar el aguinaldo como salió la jurisprudencia, ¿no? Compensación garantizada y otros conceptos, bla, bla, bla. Bueno, eso fue algo que pues a mí me gustó como secretario proyectista porque yo veía en cada asunto la posibilidad de proponer algo novedoso. Y eso después me encontré al licenciado Rafa, pasados los años, y me dice, oye, ya te vi que estás en un colegiado laboral, bla, bla. Sí, mira, estoy bien, sí, ya vi ese asunto, tal. Ahí quedamos, en un restaurante nos habíamos visto por casualidad. Ajá. Pues como a las 2 semanas, yo creo, más o menos, no recuerdo, me marcó para invitarme a colaborar al área de asuntos jurídicos en la Suprema Corte, ya como secretario de Estudio y Cuenta, viendo todo lo que era la materia laboral. Y ahí fui tomando mi caminito para la materia laboral. Estuve 7 años en la Corte, era Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, luego creo que cambió a Dirección General de Asuntos Jurídicos, luego otra vez Secretaría General de Asuntos Jurídicos, pero hacíamos los dictámenes para el ministro presidente en turno. Me tocó estar con el ministro Mariano Azuela, con el ministro Ortiz Mayagoitia y con el ministro Juan Díaz Romero como secretario de Estudio y Cuenta en asuntos jurídicos. Oye, no, pues increíble, ¿no? Todo el tema y aparte está padre, ¿no? Cómo es que justo te iban llamando por las oportunidades que se te daban derivado pues, de tu capacidad. Aquí, en todo este inter, tu tema personal, o sea, ¿cómo estaba? Pues tú ibas rompiéndola en el ámbito laboral y en tu tema personal. A mí me habían invitado, de hecho, uno de mis jefes me había invitado a irme a trabajar a Villahermosa, Tabasco. Y decliné la invitación porque yo pensaba que como secretario, no sé si bien o mal mi pensamiento, pero yo pensaba que aquí me iban a llegar asuntos que podía yo explotar mi capacidad, en donde yo podía ver y me exigía mucho, Y de esa forma fue que yo nunca me fui para poder tener un asunto que me catapultara. No me fui porque pues en esa época, yo joven, tenía ya mis 30 y tantos años, yo lo que quería era estar metido en esta cuestión. Cuando me cambian, conozco a quien ahora es mi esposa y celebramos que me iba yo a la corte, pero le tocó... ¿Ella también es abogada? Ella también es abogada, también llegó a trabajar en la corte. Okay. ¿Y la conociste antes, ahí? Por mi hermano, está casado con su hermana. Órale. Entonces dijeron, pues mira. Ahí nos movemos todos, ¿no? Sí, en ese ambiente. Y nos casamos. Okay. Estábamos muy bien, pero en la corte pues eran unas jornadas extenuantes. A veces salíamos 2 de la mañana y teníamos que estar al día siguiente a las 7, 6 de la mañana, ¿no? A trabajar porque iban asuntos, teníamos que terminar los dictámenes. Yo además proyectaba los conflictos de trabajo de los trabajadores en contra de algún área administrativa de la Corte. Y esos asuntos los resolvía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, era difícil, mi esposa se llegaba a quedar a dormir incluso en un silloncito esperándome. Y yo decía, pues ya vete a la casa. No, aquí te espero. Yo subía, bajaba de mi oficina, todo. Me daban 2, 3 de la mañana ahí trabajando, ¿no? A veces nos íbamos más temprano. Sí. Pero sí, cuando llegaba algún asunto un poquito laborioso, pues ahí nos tenemos. Oye, ¿y cómo fue esta etapa como de ya que te vuelves titular y como ya todo... O sea, toda esta etapa de crecimiento a la par de pero en este caso tu vida personal, ¿no? Que me imagino que empezó la relación con... Mi esposa me apoyó muchísimo.
Cuando yo decido concursar para juez de distrito, teníamos un estudio en una casa donde vivíamos y ella se subía, se sentaba enfrente de mí y se me quedaba dormida a las 2, 3 de la mañana. Yo a veces le decía, oye, si quieres ya bájate porque me vas a pegar el sueño. Sí. Me apoyaba muchísimo para todo esto. Entonces, en esa parte no hubo una dificultad tanto porque yo sentía ese apoyo. El Claro. soporte de ella. Y eso a ti te completamente. hacía, yo creo que... pues, Claro, yo no salía a nada. Yo le decía, pues tú vete a la comida, tú vete a esto, porque yo no puedo salir. Tengo mis tiempos exactitos para... No puedo hoy irme a la cama sin haber terminado determinadas jurisprudencias. Y así fue hasta que llegué como juez. Mi primera inscripción me la dieron en un juzgado civil y de ahí, en otra ocasión, me cambian por necesidades del servicio, me mandan a el juzgado civil aquí en la Ciudad de México, me cambian a Acapulco. En Acapulco estoy unos años. ¿Te fuiste con toda tu familia? O sea, bueno, ¿con tu esposa? Siempre hemos viajado. Para mí es muy importante la familia. Un pilar para que uno pueda salir adelante, ¿no? Es un pilar para que uno... Es el motor de uno. Es por quien está uno también viviendo. Cuando llega uno y siente esa tranquilidad de ver a los hijos, a la esposa. Es muy importante. Que creo ¿no? que eso es algo que yo te admiro mucho y te reconozco porque pues todo esto que nos platicas fue de una etapa de esfuerzo y digo, afortunadamente tuviste el apoyo de tu esposa y todo y fue esfuerzo que pues fue cimentando unas bases que hoy en día pues ya está, porque me gusta mucho esta dinámica que tienes que le das mucha prioridad a la familia sin descuidar el trabajo y a lo mejor sacrificas otras cosas. Tú me platicabas que te levantas 4:30 de la mañana a estudiar los asuntos para poder desayunar con tu familia y como que dividirle estos tiempos creo que es algo que es muy complicado y que pocas personas y más en el ámbito del Poder Judicial lo logran. Sábados y domingos es de cajón levantarme a esa hora. Para que yo pueda terminar... O sea, hoy te levantaste a las 4, Sí, ¿no? sí, para poder estar con otras actividades, con la familia incluso, ir a comer, ir al cine, algún concierto, lo que sea, pero para que yo pueda tener un sábado, un domingo un poquito más. Entonces yo me tengo que parar muy temprano. Claro, entre semana me paro también temprano, trabajo, me voy después a la oficina y salgo a cierta hora para poder llegar a comer con mi familia. Y después nos ponemos todos a trabajar. Nos ponemos a mis hijos a estudiar y yo me pongo... ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 52 años. Si estamos en el 2022, 50. Para 53 Hijos, digo, yo dije 52 Yo y dije, ¿qué? Tengo dos hijos. ¿Pobló? Dos hijos. Okay. Varones. Chiquititos. Gemelos. Ah, 12 qué años. Bien chistoso, cuando yo llego de juez, Qué padre, ¿no? el día que llego yo, mi primer día que me mandan para juez, mi esposa está en el hospital esperando su revisión médica y le dice el doctor, ya no puedes salir. Háblale a tu esposo que se venga corriendo porque ya nacen tus hijos. No. Y me habló y le digo, oye, es mi primer día de juez. Sí, ¿Cómo me voy a ir corriendo? Pues apúrale. Llegué a medianoche con ella, porque ahora pasé por la cámara de video Sí, claro. de fotográfica y pasadita la medianoche nacen mis hijos. Si no, estaríamos cumpliendo siempre años. Yo llegué en 2011 de juez, el 16 de junio. Mis hijos nacen pasadita la medianoche del 16, ya siendo 17. Entonces, cumplimos Pues, siempre años. Llegó el cargo, llegó con regalo, ¿no? Y un 16 de junio también me dan el cargo de magistrado, el día que lo ocupo. Un 16 de junio. O sea, todo 16, 17. Todo 16 de junio. 16 de junio. Órale, interesantísimo. Desde 2011 que soy titular. Y fíjate que yo, también algo que me gusta mucho ahí, yo ventilando las dinámicas de la familia, pero Joel y su esposa tienen mucho esta dinámica de, pues yo en esta ocasión voy a algo, tú vas a algo, porque tuve la fortuna de conocer a su esposa en un curso de oratoria. Sí. Entonces yo tomaba el curso los miércoles y Joel los martes, para que el martes se quedaba su esposa con los hijos y los miércoles que ella iba a la clase, Joel se quedaba con los hijos. Entonces esta dinámica que es difícil y que pues... Que es de organizar y de dar y de ceder. Porque de hecho estuvo chistoso porque... cuando nos presentamos en ese curso de oratoria, pues su esposa dijo, no, pues yo fui a actuar en la corte. Y todo, yo trabajo en la corte y platicamos, ¿no? Y después un día llega y me dice, creo que conoces a mi esposo. Y yo, caray. Y ya después fue como, no. Y Joel, no, pues me encontré a Joel en una comida. No, pues mi esposa está ahí en la clase de oratoria contigo. Y fue ahí se hacen estos roles para poder complementarse. Sí. Nos rolamos muchísimo en la medida de lo posible, ¿no? Que creo yo es algo importante, justo lo que dices.
porque en el ámbito de la carrera del judicial, creo que es muy complicado mantener estos equilibrios. Hemos tenido invitadas e invitados que dicen, no, pues yo no he podido porque he decidido irme mejor para acá sin tener este aspecto de una familia, ¿no? Y obviamente también hay otros donde dicen, no, pues sí es familia y todo y hay un equilibrio como tal. Pues ¿Tú fíjate, cómo lo...? Ajá. algún día, y tomando Ajá. ese tema, algún día escuché de un ministro que le dijo, tú a partir de que eres juez, ya no se tiene familia. Ajá. Y en otra ocasión escuché a mi papá y me dijo, en la vida tienes que tener una cruz equidistante. La familia, el trabajo, las amistades y tus creencias, ¿no? Puede ser religión, puede ser otras cosas, lo que tú veas. Ajá. No puedes pasarte más para acá ni más para acá porque entonces esa cruz llega un momento en que se desequilibra. Si tú puedes vivir equilibrado, hay que mantener un poquito eso. Claro, hay días en que, oye, pues hoy hay mucho trabajo, Ajá. hoy tengo un compromiso familiar, hoy tengo un... Entonces hay esas cuestiones, pero en términos generales, eso yo aprendí, a tratar de equilibrar esa parte, a organizarme mucho. Tuve jefes muy organizados que me decían estar anotando, estar poniendo. ¿No? Un día me dijeron unos titulares, oye, ¿estás haciendo todo esto descargando? Sí, pues que te lo haga tu particular. Y yo, no, porque yo quiero llevarlo. Ajá. Yo estoy firmando, estoy descargando y mi particular también tendrá que llevar sus control. sus Sus controles. controles. Y luego los compaginamos. Lo estamos, a ver, tú cuál te falta a ti, cuál me falta a mí. Pero yo llevo los míos. Siempre he llevado mis sentencias que dicto, mis promociones que entran, todo. Para Todo tener yo un sé. control, ¿no? Pues, Y me va. organizo. Trato de organizarme para que a la hora que me toca ya un cambio, a esa hora digo, ya, listo, punto. Lo que sigue. Ya después retomaré lo que estaba haciendo, no sé, pero si no, me paso en algo y ya dejé de hacer algo en un día. ¿no? Claro. Que lo tenía yo visto. Oye, Joel, pues la verdad es que yo siempre te lo he dicho, yo te admiro, te respeto muchísimo. Gracias. Te estimo demasiado, tu carrera me parece impresionante, admirable y que de verdad estoy seguro que va a motivar a muchos y a muchas personas. Pero lamentablemente estamos llegando al final del episodio. Y como te Se, había- se me pasó en friega. rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Y como te había dicho adelante, voy a hacer 5 preguntas para conocer un poco más de Joel. Entonces, Ya para la próxima, el del vino. Aquí. Adelante. ¿cuáles son tus talentos ocultos? ¿Crees que tengas algún talento oculto? O algo que a lo mejor cantas muy bien y nadie sabe. Me gusta cantar, Meter pero goles. soy muy, ¿no? muy penoso. ¿Sí? El fútbol me gustaba muchísimo. Y creo yo que era que me... Pues a ver, te seleccionó. Te que, estuviste que ya sabía fichado. yo defenderme jugar fútbol. Ajá, sí, sí. Y me gusta bailar también. Bailar. Ese siento que es El un talento talento. oculto. Bailo salsa, bailo cumbia, bailo rock and roll. Ahí está. Entonces, y me gusta bailar y mi esposa sabe bailar, entonces Ah, ya estamos pues, de lujo. acopladísimos. Del otro Ya. lado. Sí. Oh, buenísimo. Y hay Buena un pareja poco para bodas, ¿no? de la Sí. mano. Ajá. ¿Cuál es la canción que escoges siempre en el karaoke para cantar a pleno pulmón? Así que esta es mi canción de karaoke. Me imagino que de José José. No, fíjate que no. Me imagino. Ya, pues ha ido cambiando las fechas, ¿no? A lo mejor Sí. de chavo cantabas José José Ajá. y después... Me gusta mucho Mijares. Claro. Mijares no recuerda la canción, Soldado pero... del amor. No sé. Pero hay una canción que a mí me llama mucho... no la recuerdo ahorita, pero es una de Mijares. No las puede cantar. ¿Sabes qué más o menos menos Como qué dice más o menos? Igual Eh, es el Spotify humano, ¿eh? Sí, dice de que El Shazam, siempre digo. te estaba yo buscando y por fin te encontré. Entonces es... ¿Cómo A ver, va Jay-Z. esa? Pero ¿Sabes es... ¿Cuál es? ¿No? ¿No? Me gusta mucho Luis Miguel, pero esa... Una de Mijares podría ser. ¿Tú cuál escoges para cantar? Yo para cantar. Mira, te voy a Fíjate que decir yo cuál es. escojo el Rey Azul. Rey ¿De Azul. quién es Manuel. esa? De Manuel. El Rey Azul. No ¿Qué le pasa a importa. este señor? Shup, shup. Ahí pónmela, porfa, ya sí. Mira, ahorita te voy a decir cuál es esa canción. ¿Tú, porque, Adrián? pues, No sé, güey. ¿Tú, Yo creo Jay-Z, cuál que... escoges? Yo creo que alguna... En español. Ay, bilingüe, Jay-Z y todo. Francés y alemán. bueno, en inglés hay una que me gusta mucho que se llama Sailing de Christopher Cross. Me encanta. Sí, pues Y la ahí he la cantado, ponemos pero es ahorita. muy bonita. Sí. Es Cuidado con el muy copyright, padre. pero... Jinete versión Bongo Original.
Nadie la conoce, nadie la canta, pero Nadie Se llama nunca la Siempre. pone en el karaoke. jamás siempre. No, se llama Siempre, Siempre. de Mijares. De Mijares. Ok. Sí, sí, Eso sí. es buena. Para que la... La vamos a escuchar. A ver, ¿te castigaban mucho cuando eras pequeño? Pues sí, pues era yo me travieso. imagino que sí, ¿no? Era yo travieso. Pero mis papás siempre, mira, mi papá, más que castigarme, hablaba mucho conmigo. Y más en la juventud. Ujú. Con esa inquietud siempre me sentaba en su consultorio y me decía, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a platicar. Y platicábamos. Más que castigarme, un día le choqué sin querer el coche, un rayoncito, y me andaban cobrando mucho. Y mi papá salió y yo dije, ya, me vio que le pegué a su coche. Y dijo, ¿qué está pasando? Y entonces ya le dijeron, no, es que su hijo le pegó a mi coche. Bla. ¿Y cuánto va a ser el golpe en aquellas épocas? 6,000 pesos. Y dijo mi papá, no, vamos con mi ojalatero, bla, bla. Y después me mandó llamar, me dijo, siempre confía en mí. Y no me regañó, no me dijo nada. Y eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? Sí. Para con mis hijos. La apertura de poder hablar con La apertura y sobre todo buscar siempre lo positivo. Oh, buenísimo. Órale, qué padre. ¿Qué Tu te papá gustaría siempre haber te- inventado? Mm. A mí me gustaría haber sido el que inventó el teléfono. El que inventó el teléfono, pues no sé, La a lo conexión. mejor la cámara Ah, para dejar los recursos. Yo soy muy nostálgico. Sí. Por eso sigo viendo a mis amigos de la Está secundaria. cañón eso, ¿eh? O A mis sea, amigos de la ¿Tú, infancia. tú ves a los del... ¿La los secundaria? de Sí, la la los de la secundaria, primaria? Es que tuve la ventaja que fui en una misma escuela, primaria, Ya, secundaria y prepa. Ah, ok. Entonces Entonces varios son los crecimos mismos. juntos hasta... Fifi, el Sí. señor, ¿no? Fifi. Yo sí cambiaba. Y los cambios el me peinado pegaban muñeco. mucho. Sí. Me pegaban mucho el cambio de primaria a secundaria, de Sí, secundaria a mí prepa. también, yo también era de los que lloraban y fírmame la playera y todo. Sí, Ajá, sí. Entonces yo creo que hubiera inventado la cámara. ¿La cámara? Para guardar esos recuerdos. ¿Y tú, Adrián? Captando Se me hace los padrísimo momentos. eso. Aunque Yo- no soy de estar tomando fotos. Ajá. Mi esposa luego me dice, Sí. una foto. Yo, "Oh, ya, vamos a seguir caminando. Una foto. Ella sí guarda más los recuerdos. Los recuerdos. Yo guardo muchos recuerdos de fotos del pasado Ujú. que me encanta recordar y seguir viendo a mis amigos. ¿No? Sí, Buenísimo. Buenísimo. Y la última, ¿prefieres playa o montaña? Playa. ¿Sí? Yo soy de playa. 100% playa. Me gusta Ah, que no el te gusta sol. el frío. ¿sí? Soy Ah, lagartija. ajá. En Sí, cualquier sí, boda o bautizo que nadie quiere sentarse donde está ahí. el sol. Ahí vas. Le digo, no se preocupen, pásense ustedes a la sombra, yo me siento aquí, que para mí no tengo problema. Yo soy de eso, de playa, No, me yo encanta. sí soy frío, güey. Yo igual, Yo sí. no puedo con eso. Mis canciones ochenteras que yo escuchaba, casi todo era de playa, estaba el Festival Acapulco, estaba... Entonces yo creo que eso me influenció mucho para que a mí me gustara la playa. Te ibas para allá. Sí. No, buenísimo. ¿Sabes cuál hubiera escogido de karaoke? La de Vuela, Vuela. Ahorita estaba pensando. ¿La han escuchado? Vuela. Vuela, Vuela. Esa Muy es buena. Pues es que hay muchas de karaoke. Escuché en cine. No, Es que yo estaba pensando desde que me dijiste cuál cantaría. Dije, ¿cuál cantaría? Esa cantaría. Yo creo que Mira. cantaría uno según el ánimo, ¿no? Me Puede gusta haber, mucho ¿no? cantar de Timbiriche también. Ah, muy bueno. Entonces, pues, de repente yo creo que Sí, si con estás quien acá. estés, Dolidón. a lo mejor es la canción ¿no? que vas a escoger, ¿no? Puede ser. Si Sí. estás con un grupo de amigos de aquellas épocas, pues cantas más de aquellas épocas. Pues sí. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias, Oye, Joel. pero no le vas a preguntar. un Ah, libro sí, que es te cierto, recomiende? ¿ah? ¿Qué te parece? Librazo que nos recomiendes. Mira, yo tengo muchos libros que me gustan. Ahorita estoy leyendo uno de Joel Dicker que se llama El caso Alaska Sanders. Me he leído todos de Joel Dicker que son de esto, pero platicando un poco sobre lo que se vive para la carrera de Derecho, hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo, de Kim Woo-chong, que era de una empresa coreana, y te habla cómo tienes que ir creciendo y tienes que ir soñando mucho. Me gusta mucho soñar. Ok. Ese libro. Y hay otro que se llama Whale Dawn. Whale de ballena, Dawn. Entonces, es un juego de palabras que se llama Bien Hecho. Es un libro que me gusta mucho porque hace un refuerzo positivo a todas las personas que están en tu vida. Ya sea las que trabajan contigo, las que están como amistades o las que están en tu familia. Ok. Y es enfocarse siempre a lo positivo. Si se comete un error, no hacer caso, enfocarse a lo positivo y siempre dar una palmadita. Ok, buenísimo. Esos dos Ya- libros, ya escuchaste, ¿eh? Para Sí. que no estés de tóxico. Es de Ken con- Blanchard, el libro. Ok, para que no estés de tóxico con digesto. No, pues muchísimas Hay que soñar. gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Creo que me quedo impresionado de todo lo que has hecho, por dónde te has movido de aquí para allá.
creo que es algo muy padre el hecho de encontrar en ti que, como dices, sí se puede, y cuando se puede te organizas, y cuando hay tiempo para hacer para todo, ¿no? Creo que me dejas muy marcado, por lo menos el hecho de tu vida, tanto profesional como personal, cómo has construido y he encontrado justo esa El cruz que te equilibrio. decía tu papá, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Ya veremos. Ya me dijo Jaycee que no lo prometamos, pero yo creo que esto da para echar ahí un vino y derecho, ¿no? Entonces, de verdad, Con muchísimas mucho gracias. gusto. Gracias. Muchas George, gracias. Joel, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por la disposición desde el primer momento de estar aquí en este espacio, de decir sí, voy, no importa que sea sábado, lo que sea, y de ajustarte a los que lleva tiempos. despierto desde las 4 de la mañana. Desde las 4 leyendo Ahorita me voy a asuntos dormir. y le robamos Siempre aquí. hay tiempo para los amigos. Considérenme Muchísimas su amigo. gracias. Y te lo Por aprecio favor. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Gracias. Síganos en nuestras redes, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Y pues bueno, LinkedIn, nos vemos en todos un lados. siguiente episodio. Nos vemos. Gracias. Bye. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.